Hola, curiosas y curiosos de la ciencia. Hoy vamos a hablar de un tema apasionante: colonizar la Luna. Pero ojo, que si fueras transportado a la Luna en este mismo instante, seguramente morirías de manera rápida, muy rápida. Esto se debe a que no hay atmósfera y que la temperatura de la superficie varía desde un infierno de 130 grados hasta un frío horrible de menos 170. Pero si la falta de aire, el calor o el tremendo frío no te matan, entonces seguramente lo harán el bombardeo de micrometeoritos o la radiación solar. Y es que según todos los informes, la Luna no es un lugar hospitalario para vivir. Por esta razón, si los seres vivos vamos a volver a explorar la Luna y, potencialmente, vivir allí algún día, tendremos que aprender a lidiar con estas desafiantes condiciones. Sí, unas condiciones ambientales tremendas. Por lo tanto, necesitaremos hábitats, aire, alimentos y energía, como también combustible para impulsar los cohetes de camino a la Tierra. Interesante, ¿verdad? Pues de todo eso vamos a hablar hoy. Además, este vídeo lo voy a hacer juntamente con Rafael González, que tiene un interesantísimo canal en YouTube llamado Astrum Español, donde habla principalmente de la exploración espacial. Así que os recomiendo que os suscribáis. Hola Rafael, ¿de qué vas a hablar en tu canal? Hola JJ, pues como bien has dicho, hablo sobre todo de exploración espacial. De hecho, en mi último vídeo hablo sobre cómo colonizar Marte. Así que con estos dos vídeos podremos comparar qué opción es más interesante para un futuro que espero sea bien próximo. Pues ya ves, curioso, después de ver este vídeo tenéis que ir rápidamente a Astrum Español y ver el vídeo de Rafael. Y nada, si quieres estar al tanto de todos los vídeos que cuelgo cada semana, suscríbete y dale a la campanita. Soy JJ Priego y ya sabéis, en este canal siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. Bueno, ¿quieres saber más? Pues vamos a curiosear. Pues sí, curioso, hoy vamos a hablar de la posible colonización de la Luna, sí, de nuestro satélite. Y es que la Luna es una gran candidata para una futura colonia. De hecho, ya hemos estado allí unas cuantas veces, pese a que se empeñen a negarlo ciertos conspiranoicos. Aquí os dejo un vídeo que hablo sobre ello. Sin embargo, una vez la Guerra Fría se enfrió, por así decirlo, no ha habido más misiones tripuladas a la Luna, principalmente por los altos costos que conlleva y porque ya no había motivos propagandísticos. Incluso en la ciencia ficción, la Luna se menciona de pasada mientras que los autores se centran en otros planetas y lunas. Pero recientemente, como ya te expliqué con todo lujo de detalles en este vídeo de aquí arriba, la administración norteamericana ha vuelto a poner sobre la mesa a la Luna y pretende alunizar humanos de nuevo, incluso a la primera mujer. Y para ello están desarrollando la misión Artemis, que como os digo, aquí arriba os dejo un vídeo. Por lo tanto, estamos al comienzo de una nueva carrera espacial, lo que es muy, pero que muy interesante y estoy seguro ayudará a acelerar la exploración espacial. Así, la NASA planea primero establecer una presencia humana en la órbita lunar. Sí, una especie de estación espacial internacional, pero en la Luna. Según ellos, la usarán como campo de pruebas para preparar misiones al espacio profundo. Pero ojo, que no es solo la NASA. También el director de la ESA, la Agencia Espacial Europea, mencionó que quiere construir una aldea lunar. Sí, una aldea lunar. Aunque es verdad que les falta la capacidad financiera para hacerlo, por lo que se ofreció de construirla mediante cooperación internacional. Todavía no hay nada concreto, pero yo no dudo que la ESA sí que logrará atraer voluntades internacionales a ese proyecto, sobre todo teniendo en cuenta el largo registro de cooperaciones que ya llevan. Además está la Agencia Espacial China, sí, los chinos están a tope, que recientemente han tenido éxito con su rover lunar y ha demostrado su interés en explotar económicamente los recursos lunares. Y es que la Luna es nuestro cuerpo celeste más cercano y por lo tanto es relativamente fácil alcanzarlo. Piensa curioso que un viaje a la Luna nos toma unos 3 días. Sí, tal vez alguno de vosotros os sorprenda, pero es que la Luna está bastante lejos y no basta con un solo día. Pero claro, es un viaje mucho más corto que a Marte,
que nos tomaría unos 3 meses en condiciones de lanzamiento óptimas. Pues bien, si hablamos en términos energéticos, la diferencia de un viaje a la Luna o a Marte no es mucha, ya que una vez acelerado fuera de la órbita terrestre, un cohete seguirá su curso. Solo hay que apuntar bien, aunque eso sí, los viajes a la Luna serán más baratos por conllevar menos costos asociados. Sin embargo, la diferencia de tiempo entre los dos viajes sí que es un problema, ¿verdad, Rafael? Claro que sí, JJ, ya que 3 meses fuera de la protección del campo magnético de la Tierra significa que los tripulantes estarán expuestos a los vientos solares y a la radiación cósmica. Esto significa que estarán expuestos a más radiación en 3 meses de lo que una persona normal lo está toda su vida. Y como es lógico, puede tener consecuencias nefastas antes incluso de que arriben al planeta rojo. Hay un par de soluciones para ello de las que hablo en mi vídeo, pero es sin duda un gran escollo a salvar. Sí, eso es, Rafael. Además, la Luna orbita la Tierra a 385.000 kilómetros de distancia, o unos 1,30 segundos luz de distancia, por lo que la comunicación entre la Tierra y la Luna sería muy fácil con métodos y tecnología que ya tenemos, la tecnología actual, ya que apenas habría más retraso que una videoconferencia normal entre continentes. Algo que en Marte no pasa, ¿verdad, Rafael? No, ¿qué va? En Marte, en cambio, la tremenda distancia hace que las transmisiones tengan un retraso mínimo de 6 minutos. Así que si ya es frustrante una llamada de Skype o Zoom con lag, imagínate en Marte. Y es que si hay algún tipo de emergencia en la colonia, los astronautas tendrán que arreglarlo ellos solos, ya que la asistencia remota no llegará a tiempo. Sí, complicado entonces. En cambio, en la Luna sí sería posible. E incluso una misión de salvamento sería factible para según qué emergencias, ya que solo tomaría estos 3 días. Pero bueno, si tenemos que asentarnos en la Luna, ¿dónde lo haríamos? Pues bien, en este vídeo de aquí arriba ya os lo expliqué. Y es que el sitio mejor, el mejor lugar en la Luna es el Polo Sur. Y lo es por 2 motivos principales. En primer lugar, porque las partes más elevadas reciben luz solar casi constante, lo que permitiría la producción abundante de energía solar sin interferencias. Y en segundo lugar, que los cráteres ahí están sumidos en la absoluta oscuridad perpetua, lo que hace que tengan enormes depósitos de hielo de agua. Por cierto, el cráter llamado Shackleton es el candidato ideal por estos motivos que te acabo de decir. Así que, una vez escogido el lugar y aterrizado, los colonos deberán dedicar sus primeros esfuerzos a crear un hábitat duradero a largo plazo. Lo más lógico es que lleven consigo una serie de hábitats temporales mientras este proceso se lleva a cabo, que no es a corto plazo, como podría ser la propia nave con la que han aterrizado, o también hábitats inflables que de hecho se están desarrollando y ya se consideran como tecnología viable. En cualquier caso, estos hábitats serán chiquititos y solo tendrán lo básico para sobrevivir. Vamos, como un piso en la Barceloneta. Y ojo que para construir los hábitats más duraderos ha habido infinidad de propuestas, ya que la NASA ha convocado varios concursos arquitectónicos. Y es que hay propuestas de lo más interesantes, que van desde usar el hielo allí presente para moldear el edificio, sí, como si fuera un iglú, hasta hacer crecer hongos que recubran las paredes. Mola, ¿no? Pero la gran mayoría se inclinan por usar el regolito lunar para construir el hábitat mediante tecnologías de impresión en 3D. Primero excavarían el material y lo procesarían con un poco de hielo local para hacer una especie de cemento. Y luego imprimirían la estructura por capas con robots autónomos hasta crear un hábitat lo suficientemente grande para su habitabilidad. Y es que la tecnología robótica será muy importante, ya que, como te puedes imaginar, los astronautas no podrán trabajar con comodidad en el exterior debido a los trajes y mucho menos ponerse a hacer de albañil. Así que la asistencia mediante robótica e ingeniería artificial será fundamental, pero de momento no tenemos algo así en la Tierra que podamos usar allá arriba, por lo que esta tecnología deberá desarrollarse antes. Además, estos hábitats deberán aislarse eficientemente de la radiación. ¿O no es así, Rafael? Sí, así es.
Y es por esa razón por lo que en la fase final de muchas de las propuestas se recomienda enterrar el hábitat para protegerlo de la radiación, aunque esto también puede elevar el nivel de estrés de los astronautas, al no haber apenas espacio ni ventanas, y estos se sentirán como en una tumba. Y si crees que esto no es importante, piensa en las tripulaciones de submarinos o los científicos de la Antártica. Ambos solo están sometidos a esas condiciones por unos meses y con controles psicológicos continuos, para asegurar su buen estado mental. Y si se detecta un problema, pues lo mandan a casa a descansar. Pero en la Luna esto no será posible, por lo que solo se seleccionarán a aquellos astronautas que demuestren una gran voluntad de superación. Sí, vaya tela, y es que en la Luna, dependiendo siempre del presupuesto, estos primeros moradores podrán ser rotados cada 6 meses o un año. Así que tiene tela. Y nada, cuando los hábitats estén listos, deberán ser presurizados. Y lo más fácil para hacer esto es generar oxígeno del propio hielo, y se hace mediante electrólisis, que además también generaría hidrógeno, con el que refinar hidracita como combustible extra. Vamos, una movida. Y una vez que ya tengamos oxígeno en nuestro hábitat, será fácil reciclar este ambiente cerrado como ya se hace, por ejemplo, en la Estación Espacial Internacional. Y como has visto, el hielo es muy pero que muy importante. Y por eso, las agencias espaciales siempre están buscando presencia de agua fuera de la Tierra. Pero ojo, que también se han propuesto otras opciones. ¿O no es así, Rafael? Sí. En la Luna también se ha propuesto el calentar el polvo lunar para liberar las moléculas de oxígeno e hidrógeno allí atrapadas, como otra forma de generar aire y agua para el consumo humano. Pero para esta tarea será necesaria una producción sustancial de energía. La primera opción es la de usar paneles solares y, como ya hemos dicho, en la Luna esta es una opción óptima, ya que en los riscos del Polo Sur los paneles recibirán luz casi permanentemente. Muy pero que muy buena opción, sí señor. Otra opción es enviar un reactor nuclear que garantizaría una producción energética más estable. De hecho, esta opción en la Luna es atractiva por la presencia de helio 3 o helión, que podría usarse como sustituto del tritio. Piensa curioso que en el año 2010 la NASA ya propuso un modelo de reactor que se podría usarse en una futura colonia, y estudios posteriores avalaron su idoneidad, por lo que esta tecnología, igual que la solar, ya es factible. Además, como la radiación ya es un factor que se soluciona con el aislamiento de los hábitats, solo habría que enterrar estos reactores, pero estando cerca de la colonia. Pero lo mejor sin duda sería tener una producción energética híbrida, es decir, con los dos sistemas, para así solventar posibles fallas. Eso sí, lo que sí hay que tener en cuenta es que se necesitarían abundantes baterías como medida extra ante apagones. Y afortunadamente en la Luna se podrían fabricar baterías de hidrógeno. Una tecnología que usan algunos coches eléctricos ya ahora en la Tierra. Y una vez el hábitat esté listo, la siguiente tarea sería la de conseguir un flujo de agua constante, un flujo que sea constante para la propia colonia, de alrededor de 5 litros por colono al día. ¿Esto podría ser un problema, Rafael? La verdad es que no, debido a la abundancia de hielo. Además que nuevamente contamos con sistemas de reciclado que ya se usan en la Estación Espacial Internacional. La producción de agua es tan fácil como extraer el hielo y derretirlo en un horno hasta que se evapore. Después, una vez condensado, se filtra mediante filtros cerámicos y de carbón, y este agua ya quedaría lista para el consumo humano. Pues nada, curioso. Ya ves que así, con estos 3 pasos, ya tendríamos todos los ingredientes necesarios para crear un hábitat apto para la vida. Un ambiente hermético con producción de oxígeno y agua. A partir de aquí, podríamos empezar a cultivar plantas para alimentar a los colonos. Pero aunque haya tierra en forma de regolito, esta tierra no es apta para el cultivo, así que tendrá que tratarse con fertilizantes y después de ello mezclarse con materia orgánica para obtener un sustrato con la textura ideal para que las semillas puedan brotar. Y ojo, que ya se hizo un estudio que demostró que se podían hacer crecer plantas en el regolito. Otra opción sería la acuaponía, pero ¿en qué consiste esto exactamente, Rafael? Pues esto, JJ, consiste en hacer crecer plantas cuyas raíces están sumergidas en agua en un ciclo cerrado. Este agua contiene un estanque para peces que, mediante sus deposiciones, entregan nutrientes para las plantas al agua. Los peces más usados son las tilapias porque son muy fáciles de mantener, comen de todo y sobreviven bien en aguas cerradas.
Y estos pececitos podrían ser cocinados y consumidos por los astronautas, siendo una fuente de proteínas frescas para nuestros colonos. Vaya, qué pasada. Y atención, que los desechos y las deposiciones humanas también servirían de fertilizante, ya que, como es normal, en estas colonias habrá que aprovecharlo todo, sí, todo. Así que seguramente, como con la energía, lo más inteligente sea usar los dos sistemas, tanto la acuaponía como el regolito. Eso sí, hay que tener en cuenta que estas granjas necesitarán bastante energía, por ejemplo, para la luz, y tendrían que ser cuidadas diariamente por los astronautas. Ah, y lo bueno es que estas granjas también generan oxígeno. Con todo esto, ya tendríamos lo básico para poder sostener a nuestra colonia lunar, pero no sería una vida fácil para los colonos, nada fácil, ya que estarían recluidos en un espacio muy pequeño, comiendo siempre lo mismo y sometidos a estrés y cargas de trabajo constantes. Y esto por no hablar de los problemas de salud asociados a vivir en un ambiente de microgravedad o baja gravedad. ¿O no es así, Rafael? Pues desgraciadamente sí, como ya demostró la NASA con varios experimentos. Esos problemas incluyen la pérdida de masa muscular y masa ósea, problemas de visión, mala distribución de líquidos en el cuerpo, la pérdida de equilibrio, el desalineamiento de la columna, problemas cardiovasculares y desajustes en el sistema inmunitario. Algo que hará que la vuelta a casa para estos colonos sea un verdadero reto. Y es que para tratar de contrarrestar algunos de estos problemas, los colonos tendrán que hacer ejercicio constante, alargando aún más sus tareas diarias. Tela marinera. Aún así, estoy seguro que candidatos nunca faltarán, ya que todas las iniciativas para crear colonias han recibido aluviones de participantes pese a las dificultades que todo esto supondría. Y como ves curioso, construir todo lo necesario para una vida extenuante en la Luna no va a ser fácil. Y además, enviar todo lo necesario allí, a la Luna, tampoco será sencillo y tal vez se haga en varios lanzamientos y misiones. Para que veas, un cálculo previo estimó que los costes serían de unos 20.000 millones de dólares. Sí, 20.000 millones de dólares para crear una colonia en la Luna. Y ya sé que lo explicarás en tu vídeo, Rafael, pero ¿cuánto costaría aproximadamente todo esto, pero en la misión a Marte? Pues desafortunadamente, para Marte no hay cifras fiables, pero será mucho más caro, del orden de 100.000 millones. Algunos de vosotros habrá oído las cifras de Elon Musk, pero los números que ha presentado él son demasiado optimistas. Así que preparad la cartera si queréis salir de este planeta. Pues sí, aquí muchos somos muy fans de Elon Musk, aunque todos sabemos también que sus tiempos nunca se ajustan a la realidad, pero al final, y eso es lo bueno, consigue todo lo que se propone. Y oye, si al final no pasa en esta década y pasa en los años 30, pues bienvenido sea. Además, realmente, estos presupuestos son absolutamente viables para la escala económica actual mundial, sobre todo si las naciones se prestan a colaborar. Y aquí es donde, desde mi punto de vista, el debate se vuelve muy interesante, porque ninguna agencia o corporación privada se va a enfrascar en un gasto inútil si no hay un retorno económico en el horizonte, por muy romántico que suene enviar humanos al espacio. Así que te preguntarás, ¿cuáles son los beneficios económicos a largo plazo de estas colonias humanas tanto en la Luna o en Marte? Pues bien, en términos logísticos, la Luna tiene una mayor ventaja sobre Marte, por su cercanía a la Tierra y menor gravedad. De hecho, enviar algo desde la superficie lunar a la Tierra sería tan fácil como lanzarlo con una catapulta magnética, lo que convertiría los costes logísticos en irrisorios. Muchísimo más barato que enviar algo de vuelta en cohetes desde Marte. Ah, y ojo, que la Luna también se cree rica en potasio, tierras raras y fósforo. Y también la vida en la Luna implicará el desarrollo de nuevas tecnologías con mucho énfasis en la automatización y el aprovechamiento de recursos al máximo. Tecnologías que también podrán ser usadas en la Tierra, convirtiendo a la Luna en un importante centro de I+D. Además, estas tecnologías puede que también resulten en la creación de productos finales en la propia Luna, como maquinaria y robots de minería o procesamientos de recursos. Además, la baja gravedad también fomentará la aparición de nuevos materiales imposibles de sintetizar aquí en la Tierra, como podrían ser las espumas metálicas. Y toda esta actividad generará un comercio entre la Tierra y las colonias, que, curiosamente,
a muy largo plazo será más beneficiosos para las propias colonias, ya que enviar los bienes desde ellas es más barato por su baja gravedad. Y es que todo aquello que salga de la Tierra implicará un mayor uso de combustible y por lo tanto encarecerá sus productos. Además, ojo, el regolito lunar, como te he dicho antes, tiene preferencia de helio 3 y este llegó a alcanzar el precio de $1.500 por gramo, o lo que es lo mismo, 1,5 millones por kilo. Alucina mandarinas. Y claro, debido a sus aplicaciones en la producción de fusión nuclear, podría convertirse en la principal fuente de ingresos para la colonia lunar, además de sus posibles aplicaciones militares en bombas atómicas. Y esto nos lleva al lado más oscuro de todo esto, y es que, invariablemente, estas tendrán presencia militar. Pero eso, si quieres y me lo pones en los comentarios, lo abordaré en otro vídeo. Y ahora corre a ver el vídeo de Rafael sobre la posible colonización de Marte. ¿Y tú? ¿Qué piensas de todo esto? ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué? ¿Os ha molado este vídeo? ¿Habéis aprendido cosillas? Me lo puedes poner en los comentarios, me encanta leerte. Y aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, te recomiendo este vídeo aquí que tienes que ver sí o sí. Y si no eres suscriptor, pues no sé qué haces, dale ya a este botón. Y estos dos botones son mis otros dos canales, tanto Historias de la Historia como Easy Promos TV. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.